Bueno, para tratar este primer punto sobre el tratamiento, abordaremos temas de cómo puedes iniciar un proyecto de instalaciones. Entonces, como primer punto, pues, como sabemos, debemos hacer una limpieza del plano arquitectónico. Y dependiendo de qué instalación vas a realizar, entonces vas a dejar algunos ciertos elementos que te van a servir para el plano de instalaciones. Por ejemplo, una instalación hidrosanitaria, dejaríamos elementos o muebles que nos sirven para como referencia: el WC, el lavabo, la regadera, en el patio de servicio, la lavadora, el lavadero, en la cocina, pues la tarja, entre otros elementos. Si estuviéramos haciendo instalación de gas, entonces dejaría yo la estufa, y por aquí me parece que está el calentador. Entonces son elementos que me sirven a mí para como referencia para cada instalación. Y los muebles que van sobrando pues son los de la sala, los de la oficina, camas, etcétera. Entonces tendría que ir haciendo una limpieza. Elementos como las acotaciones de las ventanas, de las puertas, pues también tendríamos que ir quitándolas, hatch, etcétera. Entonces, en resumen, tendríamos que hacer una limpieza. Pero ahora, ¿cómo la hacemos? Muchos realizan desde un mismo archivo, tenemos el arquitectónico, y hacen una copia y sobre ella borran todos estos elementos que habíamos mencionado y solamente dejan los que ya tenemos también mencionados. Entonces esa podría ser una opción, pero yo siento que en base a mi experiencia que es una opción que está totalmente errónea. Y bueno, ¿por qué está erróneo? Bueno, principalmente porque yo considero que no debemos mezclar las demás ramas dentro de un archivo. Deberíamos tener por separado cada una de estos elementos. Por ejemplo, en otro archivo estructura, en otro archivo instalaciones, y desde las instalaciones pues podríamos tener dentro de ese mismo archivo los diferentes elementos que podríamos tener. Entonces, vamos a imaginar, pues, o siempre tenemos en cuenta que la arquitectura siempre es la base de cualquier otro tipo de rama. Entonces, en el caso de las instalaciones, mi plano arquitectónico es mi base, porque difícilmente sin ella no podríamos empezar a proponer o a dibujar instalaciones. Y vamos a imaginar que entonces tenemos el proyecto arquitectónico y de repente tenemos algún tipo de cambio dentro de este archivo, y pues tendríamos que hacer este cambio también en todos los planos que tenemos aquí. A veces son poquitos y a veces son muchos. Entonces imagínate que son como 10 planos o 10 instalaciones que estuviste trabajando, o que además pues es un proyecto que tiene 3 plantas o más plantas. Entonces tendrías que ir modificando una por una en todos en todos los archivos. Entonces esto se vuelve muchas horas de trabajo. Entonces existe algo que vamos a denominar como un vínculo. ¿Y a qué se refiere este vínculo? Bueno, cuando nosotros hagamos un tipo de cambio en un archivo arquitectónico, se va a ir reflejando automáticamente en todos los archivos. Entonces solamente tendríamos que hacer un refresh e ir imprimiendo nuevamente los planos. Ya no tendríamos que estar modificando o haciendo algún otro tipo de movimiento dentro de los archivos. Y esto es muy fácil porque te ahorra bastantes horas de trabajo. Y esto también funciona también para otro tipo de ramas. Para el estructural, con este tipo de vínculo podemos ahorrar bastante trabajo y horas de trabajo sobre los proyectos. Entonces, por eso inicio con esta parte del tratamiento, para que podamos hacer este vínculo, podamos hacer un archivo totalmente distinto a la arquitectura, y desde ese archivo podemos ir modificando e ir haciendo diferentes puntos. Entonces, más en el siguiente te explico cómo hacemos esta vinculación. Bueno, estando aquí en el proyecto de arquitectura, voy a mandar el comando new y voy a hacer un nuevo archivo. El que corresponde es a cat. Okay. Doble clic y ya tengo mi archivo. Este es un archivo totalmente vacío, libre, y vamos a modificar las unidades de medida. Units. Mandamos el comando units y vamos a modificarlo a que diga metros. Entonces, entre mi archivo de arquitectura y mi nuevo archivo deben tener la misma unidad de medida. Entonces le voy a dar OK. Voy a revisar aquí arribita
que este archivo esté con las unidades de medida de metros. Y aquí lo tenemos, metros, metros. Está bien. Lo voy a guardar, QSave, listo. Y lo voy a cerrar. No le voy a hacer algún otro tipo de modificación. Ahora, ¿qué comando vamos a utilizar para hacer este tipo de vínculos? Se llama xref. Con este comando vamos a hacer una vinculación entre el archivo de arquitectura y el archivo de instalaciones. ¿Cómo es este proceso? Vamos a imaginar que tenemos el plano de arquitectura y va a ser como una copia o una vinculación sobre mi nuevo archivo. Y entonces lo que yo dibuje o el cambio que se ve aquí puesto en arquitectura, automáticamente en mi archivo de instalaciones pues se va a ver reflejado aquí. Entonces esto es muy eficiente trabajarlo de esta manera. Entonces le voy a dar xref y aquí me va a mostrar una tabla donde podríamos ver todos los archivos que tengo yo vinculados. Entonces, para vincular uno nuevo, voy a venir al botón donde está el icono de archivo DWG y voy a indicarle que vamos a meter un archivo DWG. Busco mi proyecto y aquí tengo mi proyecto. Este es el proyecto de arquitectura que estaremos trabajando aquí. Le doy a abrir. Simplemente le doy OK a todo. Aquí me pide poner un primer punto. Simplemente voy a darle un clic por aquí. Y ya lo tengo aquí vinculado. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es traer como la calca del proyecto arquitectónico para empezar a dibujar. Yo no puedo hacer ninguna modificación aquí. Fíjate, si yo le doy clic por este punto, pues no puedo hacer alguna modificación dentro de este proyecto. Yo tendría que ir al proyecto de arquitectura y ir haciendo estas modificaciones. Y además pues me trae todo lo que tengo ahí en el archivo. Si yo no quisiera ver este proyecto, bueno, todos estos elementos que a mí no me sirven para el trabajo de instalaciones, pues simplemente puedo venir por aquí, selecciono el archivo. Y por aquí tenemos esta pestaña que se llama External Reference. Y podemos presionar el que dice Create Clipping Boundary. Entonces, con esto me va a indicar que si quiero hacer una especie de o aislar algunos elementos, le va a indicar que sea que lo aísle de manera rectangular y simplemente tengo que dibujar un rectángulo de los elementos que yo quiero. En este caso yo solamente quiero estas plantas, simplemente dibujo el rectángulo, segundo clic y me deja visualmente solamente las plantas. Si yo quiero extender un poco más este recuadro, pues voy a empezar a ver más elementos. Pero ahorita solamente estoy viendo las plantas. Y de este primer punto ya tengo la planta, ya tengo las plantas cargadas, me faltaría hacer la limpieza. Bueno, una vez que ya tengo definido las dos plantas que voy a estar trabajando, entonces vamos a hacer la limpieza por medio de capas. Entonces, como no puedo hacer una limpieza de ir borrando elementos, que no es lo recomendable, sino ir escondiendo las capas, pues voy a venir aquí en el panel de layers o capas. Y vamos a tener aquí todo este panel donde tenemos las capas del elemento vinculado. Entonces podría venir aquí en el foquito e ir apagando cada una de las capas que no voy a necesitar. Por ejemplo, si yo quito estas dos, pues automáticamente ya se me desaparecen aquí los elementos de las dimensiones. Yo lo tengo por aquí escondido. Lo puedo volver a encender o puedo ir directamente desde el comando layoff e ir quitando este tipo de hatch. Quitamos este hatch que está aquí, los muebles, las cotas, este tipo de muebles, estas anotaciones, esta anotación de las puertas, las anotaciones de los cortes, la estufa también la puedo ir quitando. Todo depende de que el trabajo arquitectónico esté bien definido por capas,
porque a veces los muebles los ponen en una sola capa, entonces ahí se vuelve complicado estar haciendo este tipo de movimientos. Entonces, si es el caso, pues tendríamos que hacer modificaciones en el arquitectónico para ir separando los elementos o muebles hidrosanitarios para que podamos hacer este movimiento mucho más fácil. Entonces, desde el trabajo arquitectónico radica la limpieza y la organización de las capas. Aquí además me faltaría trabajar los sillones, que me parece que están en otra capa. Déjame buscarla por aquí, es esta. Y ya los tengo aquí. Ya tengo este trabajo totalmente limpio en este proceso. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, para que yo no tenga todas estas capas aquí eh, a la vista, tengo dos botones adicionales. El primero, donde voy a ver todas las capas, pero sin ver las que están referenciadas. Entonces aquí puedo hacer mis capas de, eh, para mis instalaciones y solamente vería mis 10 capas de instalaciones. O puedo ver todas las capas del proyecto que están trabajadas aquí. Entonces, a veces tener todas estas capas es un poquito tedioso. Entonces, yo recomiendo estar siempre en este botón. Y aquí trabajamos todas estas capas que vamos a ir ocupando dentro del proyecto de instalaciones. De esta manera haces la limpieza mucho más rápido y más eficiente y vas a ir creando nuevas capas con sus nuevas claves, sus nuevos lineamientos, líneas, colores, etcétera. Ahora, para demostrarte cómo realizamos esa parte donde está vinculado la arquitectura con el plano, voy a abrir otra vez el proyecto arquitectónico. Aquí ya lo tengo puesto. Voy a dibujar algún elemento, este, para que tú puedas ver que cuando yo hago este tipo de cambios, los vas a ir viendo reflejado en el proyecto de instalaciones. Entonces voy a poner close y aquí me aparece este mensaje que se han hecho cambios en el proyecto arquitectónico. Entonces le voy a dar recargar o refrescar y va a ser una carga aquí del proyecto. Simplemente le voy a dar palomita y vas a ver este cambio reflejado automáticamente. Solamente entonces tendría que refrescar, hacer nueva impresión y listo. No tendría que moverle nada más. Esto es a lo que llego, a que te ahorras bastante tiempo a la hora de hacer los cambios y que se vean reflejados en todos los planos de instalaciones o de otro tipo de rama. Entonces con esta parte termino y nos vemos en el siguiente.